Ya estamos de regreso en Dime la Verdad con Claudio Toro. Vamos a presentar a Mónica Yaya, es presidenta del Tribunal del OCE, que es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Porque cuando hablamos de corrupción es precisamente allí donde se enquista la corona mayor de la corrupción. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Gracias, Y Claudia. Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y estamos con el ex viceministro de Minas, de Minería, porque el experto que habla de manera directa y frontal es don Rómulo Mucho. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, buenas tardes, Claudia. Don Rómulo, nos despertamos un día y nos dimos cuenta que nos estábamos hundiendo económicamente y que estábamos peor que la balsa que sale de Cuba hacia Miami, porque en minería estamos mal. La caída es libre, 18%, 20%, hasta llegar hacia el suelo. Picada. En picada. ¿Por qué hemos llegado a estos niveles catastróficos que nos va a pasar la factura, quitándonos aproximadamente 2 millones de empleos? Y además la reducción tanto del fisco como el alza de los precios. Bueno, somos el país del miedo, el país del engaño, el país de la frustración, ¿no? Y realmente no tenemos la valentía de decir las cosas de frente, ¿no? Porque todo es medias verdades, mentiras, y no afrontamos la verdad porque teniendo recursos, teniendo bastantes proyectos, no hay pues la voluntad ni la valentía para enfocar, ¿no? En este momento tenemos un gobierno improvisado, diríamos, porque no hay norte, no hay una visión a dónde queremos. Es más o menos... ¿Qué nos llevó a la caída del 18% de la minería? Bueno, ¿Fue Tía María y otros proyectos de gran envergadura? Bueno, Tía María es antiguo, ¿no? Pero tenemos sobre eso una cartera grande, pero claro, Tía María también debería estar funcionando, pero el tema es Castillo, ¿no? Recordemos que antes de que pase la segunda vuelta ya todas las inversiones paralizaron. Y cuando se ganó la segunda vuelta ya obviamente pues no, todo el mundo había decidido ya postergar las inversiones. No olvidemos que desde el año 2020 son la misma cartera que hoy día mismo el Ministerio está anunciando. La misma cartera de Yanacocha Sulfuros, la ampliación de Antapacay con Corocohuayco, Chalcobamba Las Bambas, estábamos hablando de Charcorani, estamos hablando del proyecto San Gabriel y otras más que los mismos, ¿no? Entonces, prácticamente se ha abandonado. Don Julio Velar decía, se ha descuidado, ¿no? Este año vamos a terminar con un 18% más o menos, hasta 20% quizás de retroceso en la inversión minera, ¿no? Y eso en un país como el nuestro, cuando necesita hacer crecer la economía que está estancada, probablemente terminemos en 0 o un 0.5, porque todavía optimistamente le dicen que va a ser 1 o 0.9. Quieren agregar una cifra así más. Como vamos, ya estamos en octubre, no va a llegar ni a 0.5, te lo digo, porque entendemos la economía y... ¿Cuál va a ser el impacto directo para que la gente entienda si hablamos de 0.9 en nivel de crecimiento, que ya sabemos que puede ser negativo, y si hablamos de 20% de caída de la minería? El impacto directo al bolsillo de la gente común de las calles. El aumento de la pobreza. Tal cual. Radical. Inclusive el año pasado ya habíamos saltado a 27.5, pero en este momento está rondando los 30%. Los 30%, exactamente. Sí, y quizás más. Entonces... Y eso se multiplica con la medida que pase un mes, 2 meses, porque la necesidad va de la mano con la desesperación. Y eso hace que en un hogar, cuando el incremento o el ingreso es de 2.000 soles, se reduce a la mitad. Y luego la gente que habita en ese lugar, lo único que entra es la desesperación y la carencia, y eso no genera multiplicación de trabajos. Y los proyectos mineros son de largo aliento. O sea que si antes de que termine... que ya ve con una gran inversión, ya debió empezar otro a medio camino para que camine, porque esto toma 5 años, 7 años. Claro. O sea, si hoy vamos a pensar que arranquen algunos proyectos, los resultados los vamos a ver acá 5, 7, 8 años. O sea, realmente va a haber un estancamiento, ¿no? Y mientras eso, tampoco hay un impulso para destrabar los proyectos paralizados, proyectos que se han, digamos, entregado a empresas, empresas que han entrado al Perú de todo tipo y han abandonado las obras, están en arbitraje,
miles de puestos de trabajo que se han abandonado, y por más de 20.000 millones de soles que están paralizados en obras públicas. Esa es otra deficiencia enorme, ¿no? O sea, es el país de la improvisación, es el país, digamos, del abandono. Ya no tenemos norte, no tenemos visión y obviamente no funciona nada. El país está en franco deterioro, economía en caída, la educación es una desgracia, el sistema de justicia es otra desgracia, el sistema político en el que hay que arreglar, porque cualquiera no puede ser pues alto funcionario, congresista. Nadie es por meritocracia o capacidad, o sea, y conocimiento. Hay que cambiar las debilidades estructurales, es el fondo, ¿no? Así es, la estructura es el desastre y eso es lo que se tiene que reestructurar o cambiar. Mónica, cuando hablamos de que los caviares y los de extrema izquierda piden que Dina salga, que haya adelanto de elecciones, porque para ellos es conveniente que haya eso, pero ojo, esto va por un lado, pero quienes realmente impulsaron este desastre fueron ellos mismos. Mirta Vázquez, cuando iba a las minas, a los lugares donde estaban los centros mineros y firmaba acuerdos con el Movadef, avalaba la destrucción y decía que incendiar, quemar, dinamitar era protesta. ¿A dónde nos estaba llevando? En realidad, a lo que nos estaban llevando, como nos tienen acostumbrados, es al temor, al terror. Digamos que si Dina Boluarte continúa gobernando el país es porque prosperó el terror cuando dijeron, si Dina Boluarte se va, ¿quién llega? ¿No? Va a llegar un caviar. Pero lo que yo noto actualmente es que en realidad la señora Dina Boluarte no tiene oposición ni de la extrema izquierda, no hay una real oposición, ni tampoco de quienes antes fueron los opositores del gobierno de Perú Libre. Yo no escucho al señor Vladimir Cerrón hablar contra el gobierno, ni hablar en temas de lucha contra la pobreza, no escucho a la señora Mirta Vázquez criticar al gobierno. En realidad, muchos de esos grupos políticos se han acomodado al gobierno de la señora Dina Boluarte. Y lo que está sucediendo en estos momentos es que la señora Dina Boluarte también les ha conseguido algunas cosas. Si nosotros revisamos ese tan cuestionado informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que analizó los primeros días del gobierno de la señora Dina Boluarte para saber por qué habían fallecido algunos peruanos, este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló algo que ha pasado absolutamente desapercibido. La señora Dina Boluarte señaló que quienes habían creado desmanes y quienes habían asusado a la violencia eran grupos de delincuentes, de sicarios, de narcotraficantes, de taladores ilegales de madera. Pero cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió los nombres, no los proporcionó. Eso lo dice aproximadamente la página 50, 51, 52 de ese informe. ¿Qué quiere decir eso? Que Dina Boluarte nunca proporcionó los nombres de esos miembros de organizaciones criminales que condujeron a la muerte a muchos peruanos durante los primeros días de su gobierno. ¿Por qué no proporcionó los nombres de esos violentistas? Porque en realidad ellos la financiaron como parte de su campaña como vicepresidenta de la República. En consecuencia, en estos momentos están llevando la fiesta en paz los que se llamaban oposición, los de la extrema izquierda, la señora Dina Boluarte, el Congreso de la República, y los únicos que estamos sufriendo las consecuencias de este mal gobierno somos los empresarios honestos, como Rómulo, los más pobres, las regiones, como los 50.000 piuranos que hace años no tienen agua, ¿no? Claro. Estamos hablando ya de un automóvil que no está avanzando ni siquiera con piloto automático, sino que ya se está quedando sin gasolina y está parando. Ahora, don Rómulo, cuando hablamos de la carencia de estrategia y de gobierno, tiene que ver también con el sur y el rechazo a Dina Boluarte, Cusco y Puno, donde también hay grandes proyectos mineros, grandes
grandes elementos para crecer esta región como el gas, la industria, el comercio, y nadie hace nada, y ella ni se asoma. Es producto también del rechazo y repudio que se manifiesta, ¿no? Comparto la doctora Mónica. No hay, vuelvo a repetir, no hay norte, no hay decisión, no hay voluntad. Pareciera que esperan, ni siquiera, como dice Mónica, en piloto automático hasta el 2026. O sea, como dice, dejar pasar, ¿no? Dejar hacer. Y algunas manifestaciones, digamos, de buena voluntad. Yo decía, sí, pareciera que existe voluntad, pero ¿por qué hablar? Más que hablar, es hacer. O sea, cuando tienes herramientas, cuando tienes capacidad, cuando estás seguro de lo que tienes que hacer, lo haces. Entonces no hay capacidad, pues. No hay capacidad en los ministros, no hay capacidad en la gente, no hay capacidad de entender cómo se genera la economía. ¿Quién genera la economía? ¿Quién genera el trabajo? ¿Cómo se mueve la economía? ¿Y qué es crecimiento económico? Crecimiento económico es producir más, exportar más inversiones. Todos los países lo hacen. Entonces, si no entiendes eso, entonces pues sencillamente estás tranquilo, ¿no? Como que bien dice que no hay oposición, no hay, digamos, alguien que le jale a la alfombra. Por lo tanto, está statu quo. El statu quo tranquilo, ¿no? Y por ahí una cosita por acá, una por allá, pero yo creo que va a ser la necesidad, la gente. Ahora que aumenta la pobreza, aumenta la delincuencia, aumentan todos los males sociales, aumentan las enfermedades y necesitas recursos para enfrentar, por ejemplo, si viene un niño viene y nos quiebra la economía. Ahora, el niño va a venir, porque el fenómeno del niño ha sido proyectado para tener 300% más de afectación de lo que se había calculado, sobre todo en el norte del Perú y parte del sur. El tema de la agroexportación, ¿por qué no se tiene un plan de industria en el Perú? Porque si hablamos de creación de puestos de trabajo, tenemos que hablar de minería y también de la pesca, que también está abandonada porque las empresas pesqueras que tienen cuotas, por ejemplo, de atún, no las utilizan. ¿Y ese atún a dónde se va? ¿A dónde migra? Eso es algo aberrante que tiene que también destrabarse, porque aquí lo que hay es más que destrabarse, es un acuerdo político con estas grandes empresas, Mónica. La corrupción y para dar beneficio a grupos que de todas maneras siempre tienen las de ganar y tienen estos contratos millonarios, de todas maneras también en ataque al Perú, a los peruanos. Efectivamente, en materia de trabajo, en materia de creación de un escenario propicio para las inversiones, la presidenta Dina Boluarte, su premier y sus ministros y los congresistas también están en una huelga de brazos caídos. No hacen nada. La presidenta Boluarte, como si el país no estuviera en emergencia por la inseguridad ciudadana, pide un permiso para viajar 3 días a Europa para celebrar en Alemania el Día de Latinoamérica. Mientras los peruanos, los latinoamericanos peruanos, estamos aquí abandonados a nuestra suerte. Esto no solamente significa para los jóvenes una gran decepción, sino una triste decisión. La encuesta de Ipsos señala que 7 de cada 10 jóvenes peruanos quiere irse del Perú, Claudia. Y eso hace muchos años no sucedía en nuestro país. Estamos hablando de prácticamente el 85% de los jóvenes peruanos, de la energía laboral, de las nuevas ideas, de la frescura de nuestro país, que quiere irse porque no encuentra las condiciones para desarrollarse en salud y en educación. Las condiciones. Y además, los políticos que nos están gobernando,
están haciendo un doble daño al país, no solamente desestructurando absolutamente nuestra economía, sino desestructurando el sistema político democrático, que es el único que puede generarnos una mejor posición que otros sistemas totalitarios, ¿no? Los peruanos ven en la señora Dina Boluarte, en los congresistas, en los ministros, la representación de la delincuencia de cuello y corbata. Ven, como tú dices, grupos económicos privilegiados que lógicamente la apoyan porque hacen uso de las normas a su favor, como por ejemplo la ley de promoción de la Amazonía, que te lo digo porque estoy estudiando ese caso, está siendo aprovechado por empresas que no son de la Amazonía, con el aval del organismo supervisor de contrataciones del Estado. ¿De qué manera están ellos entrando a esta área sin que la comunidad se vea beneficiada? Mira, la ley de promoción de la Amazonía señala que las empresas que trabajan, que están domiciliadas en la Amazonía, tienen el privilegio, la ventaja legal de no pagar IGB. ¿Qué es lo que hacen algunas empresas de otras regiones que no son de la Amazonía? Crean un consorcio ficticio sin registrarse en registros públicos, sin que realmente sean las empresas conformantes domiciliadas en la Amazonía, crean un consorcio sacando solamente un RUC, dando una dirección que seguramente no ocupan y obtienen ese beneficio de la exoneración del IGB, estas empresas que no están ubicadas en la Amazonía. Y esto está avalado por el organismo supervisor de contrataciones del Estado, que les permite tener la ventaja de ofrecer mejores precios y ganar en las licitaciones públicas a las empresas que verdaderamente están domiciliadas en la Amazonía peruana. Y tenemos otros casos de abuso. Por ejemplo, ¿qué inseguridad jurídica ha creado en el Perú una empresa tan grande como Repsol, que luego de haber contaminado nuestro mar, tiene ya casi 2 años a los pescadores y a todos los comerciantes, desde Ventanilla hasta Puerto Supe, abandonados y tratándolos como si fueran personas aprovechadas, dándoles limosnas como si eso fuera una real indemnización? Ahora, don Rómulo, ¿cómo hacer que el Perú se active en pesquería? Porque en este tramo del programa vamos a hablar de la crisis que hay, tanto en los alimentos, en la agroindustria y lo que va a pasar con el fenómeno del Niño. Esto va a encarecer los precios y, como ya hemos hablado hace rato, con la caída de la minería y con la caída de la economía, del incremento, esto va a generar más pobreza, la va a multiplicar y vamos a tener en los primeros 6 meses del próximo año 2024, así que pase su Navidad tranquilo, porque a partir de enero va a ver usted los terribles resultados y cifras y la situación que va a empeorar, porque esa es la verdad. ¿Producto de qué? De 2 años de gobierno desastroso y de toda una serie de decisiones que no son tomadas en este gobierno, cuya incapacidad, improvisación, desprestigio, sin apoyo político, ya está haciendo un desborde. En este momento, la inflación de alimentos está encima del 11%. ¿Ya? Y estamos dejando, digamos, dejando de apoyar al milagro peruano, que es la agroexportación. Y no han podido destrabar los 2 proyectos emblemáticos, Majesiguas y Chavimochic etapa 3. Majesiguas etapa 2. Son 2 proyectos, uno por 106 millones le falta, al otro le falta otros tantos para terminar Palo Redondo. Y la verdad es que es el monumento a la ineficiencia, a la ineficacia, porque realmente no hay orden. Estos proyectos deben ser manejados por una institución autónoma, meritocrática, pero como todo el mundo mete mano, como todo el mundo se involucra y opina, tirios y troyanos, esto es un desorden. Y esos proyectos, Claudia, están detenidos 7 años, cuando en unos 2, 3 años, ya unos 4 años de producción, el Perú, ¿sabe cuánto ha perdido? Más de 2.500 millones anuales en agroexportaciones y unos 300 a 350.000 puestos de trabajo. Eso no se entiende. En obras, en obras de infraestructura, en esas cosas, el tema no es cuánto cuesta hacerlo, sino cuánto cuesta no hacerlo, porque estamos perdiendo la incapacidad oportunidades. Nos roba mucho más que cuando un ladrón ingresa a tu casa y te roba.
porque lo que no se hace es más perjudicial. En ese tema quiero ir, porque cuando usted dice el tema del desempleo y de los puestos de trabajo que estamos perdiendo, esto aterriza directamente en la industrialización del país. Plan que no existe, que es nulo, que no hay, invisible. ¿Quién lo ha hecho? El sistema. Desde el gobierno, ¿quién lo ha hecho? El establishment. El establishment es el ecosistema que no permite, digamos, avanzar. Te lo dije al inicio, en el Perú no funciona nada. O sea, hay que cambiar de radical desde la raíz para poder avanzar como país, ¿no? El establishment es que el que no permite hacer nada. Y estamos diseñados para no hacer nada. Porque ¿cuál es el objetivo de diseñar de esa manera? Y leyes, estamos amarrados, algo quieres hacer como una maraña y no puedes moverte, ¿no? Y en todo sentido. Y nos hemos llenado de leyes que realmente hacen, digamos, un daño enorme. Yo camino por el primer mundo, no hay muchas leyes. Desde la formalización Además, de una empresa que es una persecución. Termino la idea, es un estado paquidérmico, monstruoso, lento, ineficiente, corrupto y grande. Creo que crearon ministerios, muchos ministerios. Es un estado grande, no debe ser. Debe ser mucho más pequeño, pero más eficiente. Y competente. Y por supuesto, competente y eficiente. ¿Por qué no tenemos el Ministerio de la Industria? Porque nos hemos llenado de parásitos ideologizados y de gasto extremo de multiplicación por 10 de la aparatología pública, en vez de crear el Ministerio de la Industria, que es lo que sí nos daría trabajo, nos haría crecer y nos haría sobre todo generar una proyección técnica productiva de la industria peruana. Yo creo, Claudia, que en realidad parte de lo que nos está sucediendo hoy día es precisamente porque no hay ideologías. Las ideologías representan valores y si te das cuenta lo que nos está faltando hoy día a los que están dentro del gobierno y también a los que están supuestamente en la oposición, les está faltando valores. No hay nada en lo que ellos crean y por eso no tienen escrúpulos para robar. Ellos no saben de justicia, mucho menos de justicia social. A mí me llama mucho la atención, yo coincido con Rómulo en algo que él 2 veces en esta entrevista está mencionando, o 3 creo. El status quo nos está haciendo daño. Esa situación permanente de injusticias en el Perú, injusticia con los empresarios peruanos, injusticia con los microcomerciantes, injusticia con los que menos tienen. Ese status quo ya prácticamente nos tiene paralizados. Y acaba de hablar del establishment, es decir, de lo que está establecido. Es que no nos queremos mover. Yo sé que en manos de los radicales de izquierda un cambio de constitución sería un suicidio, pero que pase este momento de la extrema izquierda, no hay que dejarla volver para nosotros hacer cambios constitucionales importantes, porque la verdad es que pregúntales a los peruanos, a los jóvenes, si nuestra constitución actual les da confianza. ¿Acaso esta constitución nos da seguridad jurídica? Pero cambiarla, ¿con qué objetivo? Se puede modificar. Yo sobre creo todo que los puntos que afectan directamente a las personas más vulnerables, a las empresas peruanas, a la situación de administración pública que es nefasta. Ahí hay que repuntar y mejorar. Así es. Mira, mucho hablan de la seguridad jurídica para las inversiones y a mí eso me parece bien, que vengan las buenas inversiones, nacionales o extranjeras. Pero también que haya seguridad jurídica para los peruanos. No es posible que haya empresas extranjeras que vengan a estafar a los peruanos, que contaminen nuestro mar. Pero cuando tú dices estafar, Mónica, hay que decirlo con nombre propio. Tú te refieres a las empresas chinas. Me refiero... que vienen acá al Perú para explicar y de antesala para que Mónica dé la palabra exacta de lo que ella incluso ve como proceso como abogada. Las empresas chinas que vienen aquí son empresas estatales de China. ¿Qué es lo que ocurre? Muchos de estos representantes que ganan procesos con el Estado son personas diplomáticas, porque ellos vienen con carné diplomático. Luego, la Fiscalía, cuando quiere investigar el caso, esas personas ya no existen, los cambian. Cambian sus nombres como representantes legales y con el carné diplomático son intocables. Se van a la embajada china y ahí se forma la gran muralla china donde nadie ingresa. Díganme ustedes si conocen a algún chino
que ha venido de una empresa que ha sido detenido, capturado, llevado a prisión, procesado. ¿Conocen alguno? No, no existe. Ninguno. ¿Se han preguntado Bueno. por qué? Pues son diplomáticos todos, o no están en ese nivel. Yo no quisiera generalizar, ¿no? Hay empresas chinas y Rómulo Estamos también las hablando conoce. de las empresas chinas que Así es. cometen delitos. Que han sido Exactamente. denunciadas. China Especifiquemos Heshouba, eso. China Las constructoras Heshouba, corruptas. las que se han ganado las licitaciones de 1.000 millones de soles, por ejemplo, que reciben los adelantos del Estado peruano, que alquilan los bienes y las maquinarias de empresarios peruanos y finalmente no les pagan. Se llevan los adelantos que el Estado peruano les entrega para la compra de materiales, por ejemplo. Estamos hablando de China Heshouba, estamos hablando de China Railway, estamos hablando de una empresa china llamada CRBC, estamos hablando de Sinohydro, estamos hablando de varias empresas chinas respecto de las cuales yo le he dicho al embajador de la República Popular China, cierre esas empresas, no ¿Y nos qué te traiga lo respondió? peor, nada. Nada. A eso iba. Nos hemos Nada. convertido en tierra de nadie. Así es. Por lo tanto, como no hay gobierno, no hay protección, no hay Protección para los patriotismo, peruanos. no hay patriotismo, no protegen al peruano, Así es. ¿no? Entonces, es una situación muy peligrosa, así que creo que tiene que haber, algo tiene que suceder para parar esto, porque si continúa esto, prácticamente incluso estamos entregando. Fíjate, la energía es China. Compraron el Luz del Sur, también compraron el otro, son las Tres Gargantas, la otra empresa, 100% China. La generación, China, transmisión todavía es colombiana, peruano, y la distribución, China. O sea, el plan de la ruta de seda ya prácticamente está cambiando y quizás en el futuro esto va a ser terrible para los peruanos. ¿Cuál es la mirada positiva del puerto de Chancay? Porque ahora que hablamos de China hay que separar. ¿En qué momento China se puede convertir en un aliado en otros proyectos de minería, de hidrocarburos, de tema de comercial, de puertos, de aeropuertos? Si llamamos aliados, lo es en este momento. No podemos no mirar hacia le allí. vendemos más y le compramos más. Ya hace muchos años, más o menos unos 10 años, ha desplazado a Estados Unidos, ¿no? Casi un 30% de todo lo que vendemos se va a China y casi un 25% de lo que compramos es de China, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero también hay que saber que en este momento China está estancado en economía, porque dos grandes inmobiliarias están, uno ya quebró, el otro también está al borde de la quiebra, y esto puede ser un efecto como pasó en el 2009 en los Estados Unidos. Lo de la burbuja inmobiliaria. La crisis inmobiliaria, ¿no? Y son enormes, ¿verdad? Enormes. Los que leemos, los que estamos enterados de lo que está pasando, sí, puede ser y puede arrastrar al Perú, ¿no? De ahí, cuando dices, ¿por qué no hay industria? Claro, no nos hemos dedicado pues a investigar, no hay investigación científica, no hay patentes, no hay para que los productos, las materias primas avancen en la cadena de valor y tengan más valor, ¿no? Es un proceso que debió empezar décadas atrás, ¿no? De noche a la mañana no se puede. Muchos dicen, vendemos piedras, vendemos. Sí, pues vendemos elementos, cobre, plomo, zinc, plata, oro, lo que sea, pero ese elemento se usa en muchos productos. Y si queremos industrializar, tendríamos que tener todas las fábricas en el Perú, ¿no? No existe. No existen, pues, no es un proceso muy fácil de la noche a la mañana. Es un populismo decir que nuestros recursos se van al otro lado, es un populismo decir algo que no existe, es salir pero a gritar. Quisiéramos. Bueno, pues es una utopía. Quisiéramos, también obviamente. Quisiera tener un canal en Estados un Unidos, pequeño dato, ¿no? Bueno, un pequeño eso se va a dato, cumplir de todas maneras. Un pequeño dato, Claudia. Pero quiero ir allí. Un pequeño dato. En exactamente. minería sí ya está empezando la industrialización. Más de una decena de empresas están fabricando maquinaria. Un mercado más consolidado. Y ya están exportando. Eso es una buena noticia. Los proveedores, solo los proveedores, en este momento representan el 4% del PBI. Y eso es muy buena noticia. Eso puede avanzar a 5, 6, 7, 8, como en Australia. ¿Qué ¿no? le falta para poder impulsarlo mucho más? Bueno, para que pasemos del 4 al 8. Políticas públicas, ¿no? Mayores políticas públicas de incentivo, digamos, de financiación, también de campañas, ¿no?
y obviamente tiene que ir acompañado por la academia, pues la academia es la investigación científica. ¿No? Ahora, Mónica, cuando hablamos de la cabeza de león, que es el tema de la industria, pero también al mismo tiempo tenemos un aparato corrupto como lo que se ha enquistado en el OCE y que sistemáticamente encontramos y denunciamos, tenemos que hablar también de un aparato de legalidad que no ayuda a la industria y que, por supuesto, tiene que fomentar la destrucción de la economía. El tema de la seguridad jurídica no parte de allí. ¿No está allí? Exactamente, la seguridad jurídica. Y yo hablo precisamente de la seguridad jurídica porque cuando los microempresarios acudimos, por ejemplo, a los ministerios, y me refiero al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a reclamar por las estafas de las que son víctimas los peruanos por parte de contratistas del Estado peruano. El Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el OCE nos responde, es que es la ley, no podemos hacer nada, la Constitución los ampara, no se puede modificar, no se puede cerrar la inscripción de esta empresa que viene a estafar a los peruanos en el Registro Nacional de Proveedores. No pasa nada. No lo podemos eliminar del RNP porque la ley no nos lo permite. Entonces, si la ley no te lo permite y tú eres el que está gobernando, ¿por qué no cambias la ley? ¿Por qué no la promueves? ¿Por qué no pones en evidencia lo que está mal para poder reestructurar y que no termine haciendo metástasis y te mueras? Exacto. Y cuando me hablas tú, funcionario público de seguridad jurídica, o quienes defienden a veces esta ley de la selva, en la que lógicamente los más poderosos económicamente con más influencia política ganan. Cuando me hablan de seguridad jurídica, yo digo, ¿seguridad jurídica para quién? ¿De qué seguridad jurídica estamos hablando? Si los peruanos finalmente, la parte más débil de la cuerda, termina sin respaldo de su propio Estado. Y estafada. Y estafados. Y lo que está sucediendo en estos momentos, en realidad, es todavía no es lamentablemente el resultado, todavía no hemos tocado fondo, pero hacia allá vamos, es, digamos, un resultado parcial de una política de corrupción que viene desde hace muchos años. Algo que yo vengo repitiendo y que yo quisiera que los buenos periodistas como tú, Claudia, me entiendan, las cuotas de poder que están funcionando en instituciones muy importantes como el OCE, como el Tribunal de Contrataciones del Estado. Para quienes nos están viendo, el Tribunal del OCE define a quién le toca la buena pro en las licitaciones más millonarias del Perú, en los contratos más grandes que tiene el Perú. Allí deciden los vocales quién tiene la razón. Pero desde Ollanta Humala, Martín Vizcarra, PPK, Pedro Castillo, Aníbal Torres y ahora la presidenta Dina Boluarte, tienen su grupo de vocales a tiempo indefinido, que habiendo desaprobado incluso exámenes de conocimientos, están allí enquistados, cuidando la cuota de poder de cada expresidente y de cada presidente de turno. Ahora, don Rómulo, esto ya lo sabemos, ya los hemos identificado, sabemos quiénes son los miembros del tribunal, los vocales que se encargan de las contrataciones públicas. Pero, ¿por qué no hacemos absolutamente nada? Y quiero preguntarle, ¿no tiene que ver también la afectación de la economía una fiscalía politizada? Una fiscalía de lavado de activos que lo único que ve es a través de sus enemigos políticos, pero no cuando ocurren hechos delictivos de todas las sangres, de todos los bandos y, por supuesto, de grandes empresas que lo único que hacen es llenarse los bolsillos, pero que apalancan a políticos. Entonces sucede lo del fenómeno de Odebrecht. Ya lo ha dicho la doctora Mónica ella. Todo está lotizado, todo está, digamos, ¿Cómo rompemos eso? Está direccionado. ¿Cómo lo rompemos? Todo está, es que hay que romper desde la base, ya lo dije, desde la base hay que romper todo. Y hablabas de constitución, sí, una nueva constitución. Una constitución más, voy a decirlo, más, en mi sentido, voy a decir, más productiva, y ha sido rebasada por la modernidad. Estamos en la cuarta revolución industrial. En la quinta revolución industrial está a la esquina, a la vuelta de la esquina, así que realmente es largo hablar de eso, ¿ya? Porque yo lo he estudiado y tengo presentaciones sobre el tema, ¿ya? Pero sí, respeto a la libertad, eso sí, irrestricto.
libertad de competencia, libertad del derecho privado, libertad de pensamiento, libertad de trabajo, ¿no? Libertad de contratación. Pero lo que sí tengo que decir es que no podemos seguir así. Te vuelvo a decir, con un parchecito por acá, con una pequeña enmienda por acá, van a pasar 100 años y no va a pasar nada. Vamos a seguir discutiendo lo mismo. Que el Contralor va a estar diciendo, este año se fue 15%, 24.414 millones en corrupción. El otro año 25.000 millones. Una economía que está embicada. Aumentar 12% al precio es un despropósito. ¿Y por qué darle recursos a un Estado que no funciona y que gasta mal? De 214.000 a 240.000 millones. ¿De dónde va a sacar? La recaudación ha caído casualmente casi un 20% también. Recaudación, exportaciones, todo está en caída. Los resultados de este año van a ser mucho peores que el del año pasado. Y nos estamos endeudando más. Cada gobierno de los últimos 6 presidentes ha venido con su bono de 100.000 millones. Mónica, quiero ahondar en ese tema de la fiscalía, porque la politización de la fiscalía, estos fiscales que se enquistaron destruyendo organismos para montar su Junta Nacional de Justicia, esto afecta directamente a todo lo que es economía, porque no se están dando cuenta que la seguridad jurídica precisamente es eso, el gran paraguas absoluto de la inversión y del desarrollo. Y esto impacta en la pobreza, en la inversión, en los contratos que se vienen, porque son precisamente los fiscales politizados los que eligen a qué presidente o a quiénes perseguir cuando el delito está incólume y pasando por la impunidad. Es cierto. El tema de la Junta Nacional de Justicia es algo que afecta directamente a todo peruano. Porque la Junta Nacional de Justicia decide, por ejemplo, qué fiscales se quedan y qué fiscales se van. En qué momento se hace y en qué momento no se investiga. Exactamente. Puede sancionarlos por investigar algo o por no investigar algo, ¿no? La Junta Nacional de Justicia fue creada en realidad por Martín Vizcarra para blindarse, para no ser sancionado. No por nada ese hombre sigue caminando por la calle grabando sus TikToks como si no hubiera matado a 200.000 peruanos luego de comprar esas pruebas rápidas inservibles mediante actos de corrupción en reuniones privadas en las que participaron él y su ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba. Él colocó a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, él y los asesores, entre los cuales estaba precisamente el padre de María Antonieta Alba. Así y es por eso que él y María Antonieta Alba siguen paseándose. Un sistema hecho y colocado a su medida. Exactamente. Es una estructura. Así es. Y es por eso que los corruptos, quienes nos están gobernando, creen que pueden seguir robándonos y que pueden seguir cometiendo actos de corrupción, porque en el Perú el crimen no paga. Don Rómulo y Mónica, quiero preguntarles algo directo para ya terminar, para ir a la pausa comercial. Para evitar desastres en el 2026, en la elección del nuevo gobernante que precisamente tiene que reestructurar todo lo que en este momento está podrido y nauseabundo, para evitar que Antauro Humala sea presidente del Perú y que otros grupos nefastos también lo sean, ¿qué hacemos? ¿Participación desde del sector empresarial? ¿Participación desde el sector técnico? Sí, la mejor gente hoy tiene que sacrificarse por el país. Ya basta de miedo, basta de cobardía. Ya la gente buena existe en el Perú. Ellos tienen que hoy rescatar el país, porque hemos dejado servido a los malandrines, ¿no? A los truanes. Eso es lo que está gobernando el Perú, ya ahí desde hace tiempo. Desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, la gente buena tiene que tomar por sus hijos, por su familia, para poder rescatar el país. Gente honesta, proba, honrada, que puede ganar su plata honestamente, porque en la libertad la gente gana, la gente se hace rico, pero trabajando, ¿no? Trabajando fuertemente. Y eso es el país, y eso es cualquier sociedad civilizada, ¿no?
Así es. Gracias, don Rómulo, mucho por haber estado aquí, ex viceministro de Minería, experto en el sector, porque lo que queremos es eso, ¿no? Impulsar para poder medir lo que está mal y cómo podemos mejorar desde la parte técnica. Gracias, Mónica, por haber estado aquí. Muchas gracias a ti y a todos los que nos ven. Gracias. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos.